Hola ecoamigos, vamos a discutir en estos minutos sobre las nuevas definiciones ecográficas en CPPD. Les habla Magali Alba del Hospital Rebagliati, Lima, Perú, profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con más de 20 años de experiencia en ecografía musculoesquelética. Recordemos que CPPD es una enfermedad causada por el depósito de cristales de dihidrato de pirofosfato de calcio, tanto en la articulación como en la zona periarticular, ya descrita hace bastante tiempo con una prevalencia entre 7 y 13%. Presenta cuadro clínico en un 0.4% de la población, pero se evidencia en las radiografías hasta en un 13%. Factores de riesgo para la enfermedad conocidos son la osteoartritis y la edad avanzada. Como hemos dicho, población geriátrica mayormente es una causa de hospitalización y también una complicación de pacientes hospitalizados por otra causa. Y cuando se presenta como artritis crónica es poliarticular, pero no es erosiva. Algunos lo han dividido en tipos clínicos y tenemos que cuando es la poliartritis crónica que habíamos mencionado, se le llama pseudoartritis reumatoide. Cuando es la presentación de tipo pseudoartrosis, compromete articulaciones atípicas como metacarpos falángicas y el hombro. Cuando es de presentación de pseudogota, puede ser una oligo o una monoartritis aguda. Hay también una presentación de compromiso axial que para ultrasonido no la vamos a mencionar y también es asintomática en un buen porcentaje. El diagnóstico inicialmente es siempre basado en el estudio del líquido sinovial con una sensibilidad alta y una especificidad mucho mayor. Y lo que observamos en el líquido sinovial son bastones o rombos de débil refulgencia azul al microscopio. Por mucho tiempo la radiografía ha sido la técnica disponible con una buena especificidad, pero con poca sensibilidad realmente. Ahí viene a tallar entonces el estudio del ultrasonido que inicialmente se hizo principalmente en rodillas, donde se confirmó con estudios histológicos de esta. Aquí vemos las calcificaciones intracartilaginosas, ¿no? Imágenes hiperecoicas dentro del cartílago hialino que se presenta anecoico, ¿no? Y esta es la imagen transversal y esta es la longitudinal de la misma zona. Como habíamos mencionado, en rodillas se estudió más y también inicialmente. Y si hablamos de toda la rodilla, incluyendo cartílago hialino y meniscos, en general la sensibilidad es de alrededor del 70% con una buena especificidad, ¿no? Y los depósitos se pueden ver en el cartílago, como ya hemos visto. Este es un cartílago en transverso normal y aquí vemos unas pequeñas imágenes hiperecoicas en su interior, ¿no? Y en longitudinal vemos también de la misma forma. Dentro de la rodilla, la principal eh, zona en la que se va a observar estas calcificaciones es en el menisco interno con una sensibilidad del 90% en ultrasonido versus un 59% aproximadamente en radiografías. Podemos mencionar que hay varios tipos de depósitos de CPPD. Por ejemplo, algunos son bandas hiperecoicas paralelas a la superficie del cartílago, como tenemos aquí, ¿no? Dentro del cartílago, estas imágenes hiperecoicas intracartilaginosas. También podemos ver punteados delgados hiperecoicos dentro del fibrocartílago y también pueden ser depósitos homogéneos nodulares u ovales en el fibrocartílago, ¿no? Entonces no es una única presentación. También hay una presentación en la que se parece mucho al doble contorno que es conocido que se presenta en la gota, ¿no? Y aquí en algunos estudios mencionan que el doble contorno se puede encontrar hasta en un 10% en pacientes con CPPD. Sin embargo, lo que sucede es que es un pseudo doble contorno, ¿no? Aquí vemos la imagen hiperecoica en el borde condral, que es el verdadero doble contorno en gota, mientras que el pseudo doble contorno viene a ser una
un depósito de cristales mucho más grueso y desordenado, ¿no? Y que se deposita en la cápsula y en algunos ligamentos, de tal manera que no está en el borde condral propiamente. Entonces, al examen dinámico, es decir, cuando el paciente flexiona, en el doble contorno verdadero, como está pegado al borde condral el depósito, van a ir sincrónicos, se va a mover tanto este borde como este borde sincrónicamente cuando se flexiona. Sin embargo, cuando hacemos lo mismo en un pseudo doble contorno, o sea, en un depósito de CPPD, va a ser asincrónico, mientras que el cartílago va a ir hacia un lado. Los depósitos de cristal, como están pegados a la cápsula o a los ligamentos, se van a quedar en el mismo sitio y va a impresionar que se van hacia el otro lado. Entonces, esta maniobra dinámica nos va a ayudar a hacer la diferenciación de estos depósitos. Hace ya varios años, OMERAC, en el 2014, se constituyó un grupo de estudio de ecografía en CPPD y en el 2017 ya lanzaron sus definiciones, ¿no? Para hablar todos el mismo idioma, ya que tanto la presentación clínica como la presentación en ecografía tiene diferentes formas. Y se determinó que la sensibilidad era alta y que la rodilla era la articulación más informativa. Aquí vemos nuevamente imágenes hiperecoicas intracartilaginosas, como ven, tienen diferentes formas. Esta es en la imagen en transverso y esta es la imagen en longitudinal del mismo paciente y de la misma zona. Entonces, hablamos de fibrocartílago y la forma de los depósitos puede ser variable. Pueden ser puntos o spots, pueden ser imágenes ovales, ¿no? Pero siempre hiperecoicas y dentro del fibrocartílago. Y también además que se mueven juntas con el fibrocartílago porque están dentro de él. Y los ejemplos, pues el menisco, principalmente el medial, triángulo fibrocartilaginoso, rodete de la cadera y la articulación acromioclavicular. Vemos cartílago hialino, que es lo más común o el más conocido. La forma también puede ser variable, parecida pero variable. Hemos visto ya varios ejemplos, aquí otro más, ¿no? Donde tenemos calcificación una encima de otra, pero todas intracartilaginosas. Algunas son spots o puntos y otras son ovales, ¿no? O nodulares. La localización en el cartílago y al examen dinámico, este tipo de calcificaciones, este tipo de líneas sí se mueven sincrónico con el cartílago hialino. Ejemplo, la rodilla y la metacarpofalange. El pseudo doble contorno del cual ya hemos hablado, ¿no? La forma también es variable, no siempre es la misma forma, a veces es un poquito más grueso, a veces un poquito más delgado. Es hiperecoico, sin sombra acústica, se presenta cerca del borde condrosinovial, pero más que todo en la cápsula o en los ligamentos. Y al examen dinámico se mueve contrario al cartílago y al hueso adyacente, como ya hemos mencionado. ¿Dónde se puede ver el pseudodoble contorno? En la rodilla y también se ve en la articulación radioulnar distal. ¿Cómo se ven los depósitos en tendón? Allí la forma es diferente y puede ser múltiple también. Pero algo que es característico es que es paralelo al eje mayor del tendón. No tiene sombra acústica y si nosotros hacemos maniobras para producir anisotropía o bajamos mucho la ganancia, no se afecta mucho, a diferencia del resto de las estructuras. La localización dentro del tendón y al estudio dinámico se mueve con el tendón. ¿Cómo se ve en fluido sinovial? Acá un ejemplo claro del líquido sinovial, ¿no? De tipo inflamatorio. ¿Y qué es lo que se ve? Se ve spots hiperecoicos dentro del líquido sinovial, como aquí podemos observar todos estos puntitos o spots dentro del líquido sinovial de una bursa subacromideltoidea. Eso es un paciente que hemos visto recientemente. Y al examen dinámico se mueven con la presión del transductor. También es importante que mencionemos
cómo hemos avanzado en el ultrasonido en el diagnóstico, ¿no? En los últimos criterios de clasificación ACR regular del 23, la demostración de calcificaciones en el cartílago y fibrocartílago, ya sea por ultrasonido o por radiografía, son reconocidos de igual manera y pueden llegar a tener un puntaje hasta de 48 puntos en estos criterios. O sea, de ahí la importancia, ¿no?, que está adquiriendo el ultrasonido y el reconocimiento, ¿no?, que está obteniendo el ultrasonido en el diagnóstico de esta enfermedad. Y aquí vemos un corte longitudinal y una pequeña calcificación intracartilaginosas, hiperecoica sin sombra. ¿Y qué dice estas recomendaciones, no? Le dan una importancia solamente o un valor en el diagnóstico. Los sitios diana serían las rodillas, las muñecas y las articulaciones dolorosas, tanto en radiografía como en ultrasonido, ¿no? Aquí podemos ver las imágenes hiperecoicas dentro de la parte cartilaginosa de la imagen radiográfica. Aquí también tenemos algunas imágenes pequeñitas y acá mucho más claras dentro del fibrocartílago. Sin embargo, para el seguimiento no se recomienda. Y las dos causas principales es porque no hay tratamiento que disolvan los cristales y también porque no había una propuesta clara validada de índice. Esto se ha ido solucionando conforme el mismo grupo que ha establecido las definiciones también de las lesiones básicas en CPPD, en ultrasonografía, también ha propuesto un índice. Hablando de ello, vamos a ver la evolución de los índices. Ya hace mucho tiempo, Filipuccio y sus colaboradores habían propuesto algunas articulaciones diana, como la rodilla, la muñeca, la segunda metacarpofalángica, y también el estudio de algunos tendones, principalmente en miembro inferior. Aquí vemos, por ejemplo, que también pueden ser polimorfas en el mismo paciente las formas de las calcificaciones que se encuentran dentro del cartílago. También en el triángulo fibrocartilaginoso de la muñeca pueden ser más hacia un lado del triángulo fibrocartilaginoso, como en este ejemplo. Y aquí tenemos nuevamente la calcificación que se alinea con el tendón en el Aquiles. Y aquí tenemos que son múltiples, hay una y hay otra más abajo, más pequeñita, ¿no? También se puede ver en los tendones del tobillo, eh, en la región delantera, no solo en la región posterior como en el Aquiles. Si vamos a hablar de la ubicación más frecuente, podemos hablar de rodilla, de cadera y de muñeca. Y si sumamos la presentación en todo ello, podríamos llegar a una sensibilidad y especificidad del 90%, ¿no? ¿Y dónde podríamos buscar cartílago hialino, meniscos, tendón rotuliano y cuádriceps? En la rodilla. Vemos aquí que tenemos imágenes hiperecoicas polimorfas múltiples en el cartílago hialino, ¿no? Y aquí una imagen hiperecoica dentro del menisco interno. En cadera vamos a buscar en el fibrocartílago acetabular y en el cartílago femoral. A veces tenemos que usar el transductor curvo por la profundidad de la articulación. Y en muñeca podemos ver, como ya hemos dicho, en triángulo fibrocartilaginoso, en ligamento escafo lunar también puede verse y en la cápsula radiolunar. Otras ubicaciones: metacarpofalángicas en el cartílago hialino, en el tobillo también en el cartílago hialino, en el codo también en el cartílago hialino, y en el hombro podemos ver en el cartílago hialino de la cabeza humeral, y también podemos ver en la glenohumeral y en la acromioclavicular. En el caso de la imagen estamos viendo calcificaciones en la articulación acromioclavicular, que está distendida, pero tiene calcificaciones en su interior de diferentes formas. Aquí estamos proponiendo un índice actual que ha sido hecho por el grupo OMERAC, que también hizo las definiciones, ¿no? Y por esta razón es que ya con estas definiciones hechas propone un sistema semi-cuantitativo que va a comprometer rodillas
cartílago hialino meniscos lateral y medial, y en muñecas el triángulo fibrocartilaginoso con una puntuación, donde 0 es ningún hallazgo, el grado 1 o leve es 3 o menos spots o un depósito pequeño, ¿no? En donde 2 es moderado, más de 3 spots o más de un pequeño depósito o uno grande que ocupa más del 50% del área estudiada, y 3 o severo cuando hay más de un depósito grande. Por un experto puede ser hecho en 12.5 minutos con una excelente correlación intra e interobservador. Y también definió que el triángulo fibrocartilaginoso es el más difícil de ver. Y si se estudia cuál es la sensibilidad y especificidad de este estudio con las 4 articulaciones que hemos hablado, su sensibilidad y su especificidad es alta. ¿Qué podemos hablar sobre cadera? ¿No? La cadera es inicialmente en algunos estudios se había propuesto como parte del estudio que querían determinar los depósitos de CPPD, pero luego se redujo de 6 a 4 articulaciones, donde la cadera quedó fuera. Este estudio que realizaron estos autores recientemente, ¿no? Nos dice que se ha hecho la confirmación histológica que no había sido hecha en cadera con el ultrasonido, siendo exacta la representación del ultrasonido con la imagen histoquímica. Y ya en el 2016 también se había hecho un estudio que demostraba esto, ¿no? Sin embargo, aún está pendiente poder tener más estudios para definir mejor su rol en el diagnóstico de la enfermedad por CPPD. Se ha hablado también de este término, la artropatía microcristalina mixta o signo del triple contorno, propuesto ya desde hace varios años por Reginato y colaboradores. Sin embargo, es subestimada, no se menciona mucho, y lo que nos dice es que hay pues la concurrencia de estas dos enfermedades, como podemos ver en esta imagen donde vemos la línea del doble contorno que representa la enfermedad de Gota y una calcificación intracartilaginosa que representa la condrocalcinosis, ¿no? Ya que en rodilla la enfermedad por depósito de CPPD es denominada condrocalcinosis cuando hay depósito en el cartílago hialino. ¿Y qué tenemos en agenda? Para definir todavía el rol de la cadera en el diagnóstico, ¿no? de CPPD, si realmente vale la pena introducirla en los índices. También tenemos que determinar con más estudios la importancia del ultrasonido en el seguimiento de la enfermedad, ya que ahora tenemos definiciones y también índices. Y vale la pena también mencionar que quisiéramos que todos usen las definiciones estandarizadas, y este es el propósito de este tipo de actualizaciones, y también difundir el índice propuesto por el grupo de estudio de OMERAC de tal manera que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Aquí les muestro una colección para terminar y agradecerles también su atención de algunas estampillas reumatológicas. Mi esposo es un ferviente coleccionista y me ha proporcionado estas imágenes. Aquí tenemos que son antiguitas acá de la época que todavía se llamaba así, las reuniones panamericanas, y también una de un aniversario del centro donde yo laboro. Allí les dejo mi correo electrónico para que se puedan comunicar conmigo cuando quieran. Y les agradezco nuevamente la atención y la oportunidad, sobre todo, al grupo de estudio ecografía PANLAR por la invitación.